Buenos días, Paulette. Buenos días, Paulette. Emily, Emily, enciende tu cámara, por favor. Vamos a dar inicio a la clase. Bueno, alumnas, esperando que hayan tenido un buen día, vamos a dar inicio a la clase. Como pueden visualizar, me confirman, pueden ver la pantalla. Sí, Ok, gracias, Paulette. El tema de esta clase son los lípidos. Los lípidos son un grupo de biomoléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en ocasiones pueden presentar otros elementos como el nitrógeno, el fósforo o azufre. Constituyen un grupo muy amplio con gran diversidad de estructuras y funciones, pero todos tienen algo en común, de vital importancia para los organismos vivos. No son solubles en agua. Al ser un grupo tan extenso y variado, no existe una clasificación clara para los lípidos y los podemos catalogar de distintas maneras en función de distintos criterios. La división más común dentro de este grupo es la de los lípidos saponificables e insaponificables. Por favor, Paulette, léeme los lípidos saponificables. lípidos saponificables. La saponificación es un proceso químico en el que un lípido puede dar un jabón. A los lípidos que pueden provocar este tipo de reacción los conocemos como lípidos saponificables y dentro de ellos encontramos lípidos saponificables simples, ácidos grasos, acilglicéridos y ceras y lípidos saponificables compuestos fosfolípidos y glucolípidos. Ok, gracias, Paulette. Los ácidos grasos son las estructuras básicas de los lípidos. Son cadenas largas formadas por átomos de carbono con un grupo de carboxilo en el extremo. Los ácidos grasos pueden ser saturados si todos los enlaces entre los carbonos son sencillos, o insaturados si tienen algún doble enlace entre los carbonos. Igualmente pueden ser monoinsaturados si solo poseen un doble enlace y polisaturados si tienen más de uno. Los ácidos grasos se unen entre sí hasta formar agrupaciones compactas. Las insaturaciones provocan doblamientos en las cadenas, por lo que los ácidos grasos insaturados forman agrupaciones menos compactas. Esto provoca que los ácidos grasos insaturados sean algo más solubles que los saturados y que tengan un punto de fusión más bajo, lo que hace que a temperatura ambiente de 25 grados Celsius los ácidos grasos insaturados sean líquidos, mientras que los saturados sean sólidos. Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, lo que significa que tienen una zona de hidrófila, o sea, con afinidad por el agua, y otra zona hidrófoba que repele el agua. O sea, tienen una zona que absorbe y otra que repele lo que es el agua. Esta propiedad es la que permite que se formen micelas o bicapas lipídicas como la membrana plasmática. Más adelante veremos estas propiedades que son de vital importancia para permitir la existencia de las células tal y como conocemos actualmente. Tenemos también en el texto que tenemos a los acilglicéridos. Por favor, Emily, léeme esta parte del texto, que son los acilglicéridos. Los acilgliceroles o aglicéridos son derivados de los ácidos grasos y
y constituyen el tipo de lípido más abundante. Reciben comúnmente el nombre de grasas. Los más habituales son los triglicéridos o triglicéridos. Por ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente y los conocemos como grasas, mientras que los compuestos por ácidos grasos insaturados como aceites. Son sustancias insolubles en agua y su función, al igual que las de los ácidos grasos, es de reserva energética, aunque los glúcidos son la principal fuente energética debido a que su oxidación es una vía muy rápida de obtener de energía, de obtención de energía. Los lípidos son una importante reserva ya que liberan mayor cantidad de energía que los glúcidos. Sin embargo, debido a su naturaleza insoluble, son mucho más complicados de transportar y utilizar por los seres vivos, por lo que quedan relegados como fuentes de reserva energética. Ok, gracias, Emily. Paula, ¿pudiste entender los aceglicéridos? Eh, ¿Me puedes dar una definición de lo que son? Que son ácidos grasos y son un tipo de líquido más abundante. Ok, ¿son solubles estos aceglicéridos en agua o no? No, son insolubles. Ok, tenemos la cera. La cera también son lípidos derivados de los ácidos grasos. Igual que los anteriores, son insolubles en agua y presentan un punto de función aún más elevado. Además de actuar como fuente de reserva energética, las ceras suelen tener otras funciones como la de impermeabilizar y proteger diversos órganos, tanto animales como puede ser la piel, el pelo y plumas, como de vegetales, en las hojas y frutas. Eso sería el tema que veríamos en la clase de hoy. Emily, ¿tienes alguna duda con respecto a la clase? No, profe. Ok, Paula, ¿tienes alguna duda con respecto a los lípidos? No, profe. Ok, entonces vamos a repasar un poquito haciendo una serie de preguntas para ver si pudieron entender completamente el tema. Emily, dime, ¿qué son los lípidos para ti? Moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ok, entre los lípidos, ¿cómo se clasifican? O sea, no hay una clasificación estándar, pero ¿cómo los puedes clasificar? En saponificables e insaponificables. Ok. Paule, ¿qué son los saponificables? Los lípidos saponificables. Son un proceso de químico. Ok, es un proceso químico. ¿Qué más, Paule? Aparte de ser un proceso químico. A ver, que son un proceso químico y que un lípido puede dar a un jabón. Ok, entre los lípidos saponificables simples, ¿cuáles tenemos en este tipo de categoría? A los ácidos grasos, las ceras, los fosfolípidos, los glucolípidos, Ok, triglicéridos. ok, listo, Paule, gracias. Emily, dime, ¿qué es la cera? Las ceras son ácidos grasos que son insolubles en el agua y presentan un punto de función elevado en una fuente de reserva. Eh,
¿Me puedes repetir, Emily? No te pude escuchar. Me dijiste que son solubles en el agua las ceras. Los lípidos cera son solubles en agua. que presentan y presentan un punto de función más elevado. Pero son solubles en agua los lípidos. Son insolubles en el agua. Correcto, Paulex. Las ceras, también como los otros lípidos, son insolubles en el agua, o sea que no se pueden disolver en agua. Listo. ¿No tienen alguna duda con respecto a la actividad? Disculpe, con respecto a la clase. No, profe, yo no. Emily, ¿tienes No, alguna duda con respecto a la clase? ¿Alguna pregunta? no, ¿No? Ok, listo. no. Vamos a pasar a explicar lo que es la actividad. Como podrán visualizar, la actividad en clase consta de responder las siguientes preguntas. ¿Qué elementos químicos forman los lípidos y qué características generan? Generalmente comparten en relación con el agua. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados? Aquí tienen que mencionar un ejemplo de cada uno, aparte de mencionar la diferencia. ¿Qué son los aciglicéridos y cómo se forman los triglicéridos? ¿Qué funciones cumplen las ceras en los organismos animales y vegetales? Esas son las cuatro preguntas planteadas para la actividad en clase. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta actividad? No, profe, yo Emily, ¿tienes alguna duda con respecto a esta actividad? No, Ok, la información la pueden encontrar en el libro y o si desean pueden buscar en fuentes aparte o como en Google. Asegúrense de, al realizar la tarea, eh, escribirla de manera correcta y si van a utilizar inteligencia artificial para realizarla, no se dejen guiar muy bien por la inteligencia porque a veces se equivoca y se nota claramente en las actividades cuando una tarea está hecha por la inteligencia artificial. Ok, pasemos a la siguiente actividad, que es la actividad en casa. También consta de responder las siguientes interrogantes, que la primera interrogante es, explica por qué los lípidos son una fuente energética más eficiente que los glúcidos, pero menos utilizadas. Como ya vimos en la clase anterior, ya entendemos que son los glúcidos, los monosacáridos, los polisacáridos, entre otros glúcidos. Y tienen que explicar por qué los lípidos son una fuente energética más eficiente, pero menos utilizada. La siguiente pregunta también es, ¿qué significan los ácidos grasos, sean moléculas anfipáticas? ¿Qué importancia tiene esta propiedad en las células? Y la última pregunta de las interrogantes es, escribe un breve resumen de las principales funciones de los lípidos saponificables. ¿Alguna duda con respecto a esta actividad, Emily? no, profe. Ok, no, Paule. no. Listo. Entonces, ambas pueden desarrollar las dos actividades, la de en clase y en casa. ¿Me confirmas, Emily? ¿Puedes Sí, desarrollar? Ok, listo. Como no tienen ninguna duda con respecto a la clase ni a la tarea, ya pueden realizar la actividad en clase. Como podrán visualizar, abrió a las 12 del día de hoy, va a cerrar hoy mismo 10 de la noche. Igualmente la tarea en casa cierra a las 10 de la noche y abre a la 1 de la tarde.
Ok, si no tienen ninguna pregunta, ya pueden realizar la actividad y ya pueden realizar la actividad. Listo.